pues de que eran, básicamente eso eran polarizaciones. Para que conduzca se necesita polarizarlo de manera directa y para que no conduzca se necesita polarizarlo. En el caso de la polarización directa, decíamos que el voltaje, el positivo del voltaje debe de ir al material P, que le llamamos ánodo. El negativo del voltaje debe de ir al material N, o sea, P con P, N con N, y que le llamamos cátodo. Y que ese voltaje debe ser lo suficiente como mínimo necesario el potencial de barrera para poder hacer que los electrones fluyan. Y ese potencial de barrera va a depender de germanio. Entonces, independientemente de ello, nosotros siempre vamos a suponer que es silicio y para el silicio el potencial de barrera es 0.7. Si nos lo indica el problema o el enunciado, entonces sería de 0.3 en el caso del germanio. Y para el caso de la polarización inversa, como su nombre lo dice, al positivo del material, al material tipo P, le vamos a conectar el voltaje negativo y al material tipo N le vamos a conectar el positivo. Y aquí lo que va a evitar es que, es decir, el diodo solamente permite la conducción en un solo sentido. Este soporta una gran cantidad de voltaje en inversa para evitar que pase la corriente, pero también tiene su límite, y ese límite lo marca el voltaje de ruptura, que es el que aparece como VBR. En ese aspecto, hay que tener cuidado porque una vez llegando a ese punto, yo les decía que es como una avalancha o cuando se rompe una presa, no es que salga de a poquito el agua, sino sale a todo lo que puede. Por lo tanto, aquí también la corriente la detiene hasta que no puede y se va toda. O sea, va a ocurrir. Entonces, hay que tener cuidado en la parte de polarización inversa de no llegar a sobrepasar ese punto o ese voltaje de ruptura, y en el lado de polarización directa asegurar como mínimo el potencial de barrera del diodo para que sí fluya la corriente. También habíamos visto que en este tipo de materiales es necesario ponerle una resistencia limitadora, debido a que es muy poco el material que se utiliza para hacer estos dispositivos y que su resistencia interna es muy poca. Entonces, con cualquier voltaje, la corriente aumenta demasiado y pues va a sufrir un daño. Entonces, vamos a, después de esta, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Muy bien, entonces continuamos. La que sigue, está. Entonces, ¿cómo voy a representar en un circuito esa polarización? Esa polarización yo la voy a representar con lo que sigue. Voy a tener mi diodo. Si se fijan, mi positivo, o sea, mi ánodo del diodo, va directamente, bueno, no directamente, va conectado a través de la resistencia limitadora, que aquí le ponemos R, hacia un voltaje positivo, que es el voltaje de polarización o el voltaje que se le va a aplicar. En la parte del cátodo tenemos el negativo y va hacia el negativo de la fuente. Y eso va a provocar que exista una corriente llamada IF, que es lo que veíamos como corriente de polarización inversa. Y esta fuente de polarización a través de esa resistencia va a provocar un voltaje de polarización directa en el diodo. Entonces, se fijan, aquí es un circuito muy simple, donde básicamente con una ley de voltajes de Kirchhoff lo podemos analizar y podemos estar resolviendo este tipo de situaciones. Aquí el detalle está en cómo ver ese diodo, ¿verdad? Cómo lo vamos a trabajar, y ahorita lo vemos enseguida. En la parte del circuito de polarización inversa, lo que necesitamos es asegurar la conexión, que en el ánodo de nuestro diodo, que es el lado positivo, conectemos el voltaje negativo, y en el cátodo, que es la terminal negativa, ahora estemos conectando el positivo. Esto debería de provocar un voltaje de polarización entre las terminales
pero no que exista un flujo de corriente. La corriente, en términos de lo que dice la teoría, no debe pasar. Si este voltaje que le está llegando al diodo no sobrepasa el voltaje de ruptura, no hay ningún problema. Se supone que no debe de haber una corriente más allá o significativa que la podamos medir o que pueda provocar algún daño. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, o esto es cómo debemos conectar nuestro diodo en polarización inversa. Entonces, polarización directa, recuerden, es para que el diodo conduzca de ánodo a cátodo, y en polarización inversa no va a haber una conducción en ninguno de los dos sentidos. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Profe, por favor. ¿Cuál parte? O que ha explicado de la diferencia entre uno y el otro. Nomás así lo último que dijo. Que recuerden que en la polarización directa lo que va a hacer es que hay un flujo de corriente de ánodo a cátodo, o sea, que se polariza de manera directa, el voltaje que tiene el diodo debe ser igual o mayor a los 0.7 y eso va a hacer que circule corriente, o sea, va a entrar en conducción. Y en la parte de polarización inversa no debería de haber ningún flujo de corriente en ninguno de los dos sentidos. Solicitado. Sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, estas configuraciones o estas polarizaciones, ya sea directa o inversa, tienen para analizarlo de una mejor manera o de una manera, digamos, un poquito más precisa a lo que corresponde al comportamiento físico del diodo, se han hecho aproximaciones o se han creado modelos eléctricos para sustituirlo y en el circuito y posteriormente hacer el análisis y que sea algo más aproximado a cómo se comporta el modelo. De aquí en adelante van a ver que normalmente tenemos siempre condiciones ideales, condiciones prácticas y condiciones las idénticas o reales a lo que se nos presente. Casi siempre los análisis parten de un modelo ideal que no es muy preciso, pero te da una idea rápida de cómo se está comportando el sistema. Y como su nombre lo dice, el modelo práctico es digamos, lo que se recomienda utilizar, ya que además de darte una mejor idea de cómo trabaja un dispositivo, permitir que lo que tú estás calculando se asemeje mucho a lo que vas a obtener, digamos, ya en la práctica. ¿Sí? Y como su nombre lo dice, el modelo completo, se lleva más tiempo o a veces un poquito más de cálculos analizarlo y ya no le aporta tanta exactitud o precisión al momento de hacer ya la medición real en un circuito. Entonces, la mayoría de las veces se prefiere utilizar el modelo práctico. Sin embargo, hay que conocerlo para ver diferencias y poder resolver los problemas bajo este esquema. Entonces, para esto son estos tres modelos. En algunos libros o en alguna bibliografía le llaman primera aproximación al modelo ideal, segunda aproximación al modelo práctico y tercera aproximación al modelo completo. Entonces ya depende del autor con que lo vean, lo pueden ver como modelo ideal práctico completo o primera aproximación, segunda aproximación o tercera aproximación. Entonces vamos a empezar con... Entonces, a ese se le llama, como les decía, la primera aproximación. En la parte izquierda están los circuitos y en la parte derecha el comportamiento. Vamos viendo qué significa cada uno de ellos. Entonces, igual, regresándome al circuito básico de polarización, debemos de tener una fuente de voltaje, una resistencia que limite la corriente y nuestro diodo. La forma de conectarlo en polarización directa, recuerden que es más con más, menos con menos, o sea, el ánodo a través de la resistencia hacia el positivo de la fuente y el cátodo directamente hacia el negativo de la fuente. De esa manera queda polarizado en corriente directa y de esa manera el circuito equivalente, si no sabían las tres rayitas que aparecen ahí entre un circuito y otro, significa equivalencia.
En el modelo ideal se sustituye, digámoslo así, el diodo por un interruptor que está cerrado, o sea, como un cable. Es decir, es un comportamiento de que cuando yo le pongo voltaje y está polarizado en directa, va a permitir la conducción, ¿sale? Entonces, cuando está polarizado en inversa, mi diodo lo voy a representar como un interruptor cerrado. Cuando yo polarizo el diodo en inversa, puede haber dos casos. Uno, donde sí tengo conectado el positivo al positivo, el negativo al negativo, pero el voltaje no es suficiente como para que empiece a conducir mi diodo, es decir, mi voltaje que le estoy aplicando está por debajo del potencial de barrera o de los 0.7 volts. Este modelo no lo abarca, simplemente hay voltaje o no hay voltaje. Circuito cerrado para polarización directa y como ya lo pudieron observar, cuando yo lo polarizo de manera inversa, entonces el modelo ideal del diodo es un switch o un interruptor abierto, es decir, lo estamos asemejando a un interruptor. Polarización directa, cierro el circuito, pasa la corriente. Polarización inversa, abro el circuito, entonces ya no pasa la corriente, ya no hay circulación, solamente hay voltaje entre sus terminales, solamente hay que cuidar que ese voltaje que se encuentra entre sus terminales no sobrepase el voltaje de ruptura, y ese voltaje de ruptura no lo debe proporcionar el fabricante o no lo deben de especificar en algún problema que estemos resolviendo. Entonces, el modelo ideal o primera aproximación del diodo es un interruptor cerrado cuando se polariza en directa, abierto cuando se polariza en inversa. Y entonces la curva característica de voltaje corriente, si ustedes se fijan, queda en el segundo cuadrante. Aquí es todo o nada. Antes de los 0 volts en la línea del voltaje, si yo tengo un voltaje en inversa, no hay corriente. Pero en cuanto pasa el 0, o sea, cuando ya tengo un voltaje de polarización en directa, me permite que la corriente pase en su totalidad. Es decir, pasa o no pasa. Esto obviamente, si nos vamos a la curva, esta curva, imagínense que esto es el modelo real de cómo se comporta el diodo, y esta curva que está aquí es la del modelo ideal. Entonces, si se fijan, pues no está muy bien representado que digamos, pero de manera esencial, pues es lo que hace un diodo. Solamente deja pasar corriente en un solo sentido cuando tenemos un voltaje en el diodo mayor a los 0.7 o 0.3 según sea el caso, es decir, conduce o no conduce. Y esta forma está representada aquí en el modelo ideal con un switch. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es primero ver todos los modelos y después nos vamos a los ejemplos, ¿sale? De hecho, vamos a agarrar un mismo ejemplo para desarrollarlo por los tres, o analizarlo con los tres modelos y ver la diferencia que hay entre hacer un análisis y el otro para sacar ahí algunas conclusiones. Entonces, primero vemos la teoría de los tres modelos y después nos pasamos a los ejercicios. En la siguiente, como se podrán imaginar, tenemos la segunda aproximación o modelo práctico. Así de cajón, en la parte derecha ven la curva característica representada por el modelo práctico. Si se fijan, aquí sí ya toma en cuenta el potencial de barrera. Ahí nos está diciendo que si el voltaje de polarización no es como mínimo el potencial de barrera, entonces no va a conducir. O sea, me estoy refiriendo a esta parte, ¿verdad? Si mi potencial de barrera, o sea, el voltaje que va a estar presente en el diodo no es igual o mayor a 0.7, el diodo simplemente no va a conducir. Por lo tanto, esta aproximación del diodo se hace sustituyendo el diodo por una fuente de voltaje con la misma polaridad del voltaje de la fuente que me proporciona la energía y un interruptor cerrado, es decir, todo lo que está marcado aquí entre color oscuro, en gris oscuro,
que dice más menos BF, ese es el voltaje de polarización en directa, o sea, el potencial de barrera. Aquí nos lo marca punto 7, recordando que punto 7 lo tomamos como el silicio. Si nos dijeran otra cosa, si nos dicen que es germanio, entonces lo tomamos como punto 3. Entonces, todo esto que está encerrado o está sombreado en color gris o en más oscuro, el ánodo estaría en el positivo de la fuente y el cátodo hasta el final del interruptor cerrado. Esto va a provocar que sí haya una circulación de corriente, pero necesito agregarle esos 0.7 volts para que inicie. Entonces, características del lado de la polarización directa, al menos ya toma en cuenta que debo de igualar o superar ese voltaje para que empiece una conducción. Pero la conducción es completa, ¿verdad? Todo. O sea, es decir, se abre la llave en un instante, ¿sí? Deja pasar toda la corriente sin necesidad de un incremento como lo tiene la curva real, ¿verdad? Del comportamiento del diodo. Sin embargo, en la polarización inversa, solamente se toma en cuenta que es un interruptor abierto, ¿sí? No, aquí no se toma en cuenta todavía el voltaje de ruptura, es decir, aquí si nosotros lo vemos de manera infinita le podemos estar poniendo voltaje en polarización inversa y nunca va a ceder el material, nunca va a haber conducción de corriente en el sentido contrario, cosa que de manera ideal pues no sucede, ¿verdad? Entonces, en resumen, en la segunda aproximación o el modelo práctico ya se toma en cuenta el voltaje de polarización directa, el BF, pero por lo tanto, un diodo lo vamos a sustituir por la fuente y un interruptor cerrado para la polarización directa y un interruptor abierto para la polarización inversa. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, ninguna. Muy bien, entonces recuerden, para el modelo práctico es un interruptor cerrado, perdón, para el modelo ideal es un interruptor cerrado y no toma en cuenta el voltaje del potencial de barrera. Para el modelo, para la polarización inversa, en ambos modelos es un interruptor abierto, ¿sale? Vamos a ver el que sigue. El que sigue pues, es la tercera aproximación o lo que le llamamos modelo completo. Si se fijan, del lado derecho en la curva característica, que es lo más resalta ahí, lo que vamos a tener va a ser que sí se toma en cuenta el potencial de barrera, que son los 0.7, pero si se fijan la corriente ya no sube en un instante a todo lo que puede, sino que va subiendo de manera paulatina. Y en el lado de la polarización inversa, no, digamos que una parte se mantiene en cero, pero va a empezar a haber una pequeña corriente, ¿sí? Que me va a indicar que sí hay un pequeño flujo, pero no lo suficiente como para considerar que está conduciendo, sino que lo está reteniendo. Pero sí ya hay un pequeño flujo de corriente o un movimiento de electrones y huecos en el material, pero que no son suficientes como para considerarlo que está conduciendo en polarización inversa. ¿Cómo se logra el efecto de la polarización directa? Que a partir del potencial de barrera empieza a incrementarse la corriente. Eso se logra porque ahora el diodo, o sea, de ánodo a cátodo, esto es el diodo. Idealmente, digamos que aquí es como si estuviera dibujado nuestro diodo, ¿verdad? Todo esto es el diodo. ¿Qué incluye ese diodo ahí? El voltaje B, el BB, que ahora le llamamos no de polarización directa, sino voltaje de barrera, que son pero siguen siendo los 0.7, y agregamos una R apóstrofe D, una RD. Esa RD es una resistencia dinámica, es decir, cambia con respecto a la temperatura y a la corriente que pasa a través de ella. Esa nos la va a dar como parámetro el fabricante y me sirve
para saber qué tanto va a ir incrementándose la corriente a partir de los 0.7 volts. Además de eso, también incluye un interruptor cerrado a manera de que sí va a permitir el paso de la corriente. Entonces, ahora aquí lo que yo le voy a llamar el BF es lo que está desde el positivo de la fuente BB hasta el extremo, hasta el segundo terminal o donde el interruptor. Todo eso que está sombreado, ahora todo eso es lo que yo voy a considerar como voltaje de polarización, que incluye el voltaje de potencial de barrera y el voltaje provocado por la circulación de corriente en esa resistencia. Entonces, como lo vimos en la ley de Ohm, si circula más corriente y tengo la misma resistencia, va a haber más tensión ahí. Si yo disminuyo la corriente, va a haber menos tensión ahí, ya que la ley de Ohm explica que esto es directamente proporcional. Polarización inversa, igual en esta parte tenemos el ánodo y acá estaría el cátodo, ¿sale? Entonces, ¿qué implica esto? Que voy a tener en paralelo un interruptor abierto y una resistencia R' R mayúscula. A esta resistencia se le conoce como resistencia en polarización inversa, precisamente. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? En lugar de que no permita nada, si recuerdan en el modelo ideal y en el modelo práctico, era un interruptor abierto, lo cual no permitía nada, ningún flujo de corriente. Ahora, esa resistencia RR va a permitir o nos va a dar a entender que sí va a permitir un flujo de corriente en sentido contrario. Pero ya sabemos que el funcionamiento del diodo me dice que en polarización inversa prácticamente la corriente debe de ser cero. Entonces, pregunta, sin conocer valores ni el modelo, ¿de qué valor debería de ser esa RR? ¿Pequeño o grande para lograr el comportamiento que describe la teoría? Muy grande. Debería ser muy grande para que por más voltaje que le pongamos, la corriente que fluye sea muy pequeña, tan pequeña que no la consideramos como que eso podría afectar el funcionamiento. Por eso es que aquí va descendiendo de manera gradual, conforme más aumentas el voltaje, pues sí va a ir incrementándose un poco más la corriente. Entonces, con este modelo logramos identificar un poquito mejor el comportamiento real del diodo que, como ya les había mencionado, gráfica, y la aproximación completa la tenemos con esta, ¿sí? Entonces, yo les comentaba que la práctica es la que más se utiliza, pero lo podemos analizar de una mejor manera con el modelo completo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Bien, entonces pasaríamos a los ejemplos del modelo. No, déjenme borro mi Picasso. Pasaríamos a los ejemplos. No sé si quieran capturarlo o anotarlo ahí donde estén haciendo las cosas. De aquí en adelante, igual ya les había comentado, si no lo recuerdo o se los digo, tengan a la mano ya a partir de ahorita calculadora, sus lápices bien afilados, su goma y hojas o la libreta donde están sacando. La manera en que lo voy a hacer va a ser, en lugar del pizarrón o hacer garabatos ahí en la pizarra digital, ya sea aquí en Zoom o en Teams, lo voy a hacer en una hoja en blanco a manera de que ustedes vayan haciendo el procedimiento como normalmente se haría en el pizarrón o de manera guiada ahí en la escuela de manera presencial, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo lo haríamos. Yo aquí tengo otra cámara. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para indicarles cómo le vamos a estar haciendo o cómo vamos a estar trabajando para, según yo,
pienso que así va a ser mejor para que vayan siguiendo el procedimiento junto conmigo y ustedes también lo tengan ahí. De nada sirve que yo como magia aquí edite las ecuaciones y aparezca el procedimiento si no lo van a hacer a mano, ¿verdad? Entonces es mejor que lo vayan haciendo ustedes porque de esa manera se va quedando más presente la manera en que vamos a realizar algún procedimiento. Entonces, la pantalla, perdón, la cámara, ahí está. Bueno, ahorita no la tengo fija en donde normalmente la pongo, pero ahorita lo hago. Entonces, déjenme, esta sí la pongo en que no refleje el video para que se vea de manera correcta. Ok. Espero que ahí se alcance a ver. Confirmo. Esto no es de la materia, nomás es una hoja con algunas cosas para que vean si lo alcanzan a ver o no. Ya lo hice en otros grupos y me dijeron que estaba bien. No sé ustedes. Sí, está bien. Pues se ve un poquito borroso. Yo digo que a lo mejor se vería mejor con pluma, ¿no, profe? Es que es con lápiz, ¿no? Sí. Ese es con lápiz, nada más ahorita Con es para pluma que... se vería un poco más. Pues, no, lo único es que pues, la cámara enfoque bien, pero en sí se debe entender bien. Sí, entonces, de hecho, más o menos está a esta altura, en donde apenas si cabe la hoja, más o menos ahí. La otra es que fijen la pantalla de mi imagen para que se vea en grande y no hay en recuadro ni nada, que siempre esté presente esta para que vayan o la observen la pantalla completa. Y de la resolución, pues no sé si también sea la transmisión o algo, pues es la que tengo. A ver, ahí. Pero sí, ¿verdad? No creo que, o prefieren que ya nomás les muestre el resultado ahí en la diapositiva. No, profe, así está bien. Solo como si dice Así mi está bien, compañero, profe. se vería mejor como con pluma para que se vea más claro, más... Muy bien. Sí, y es también por la hora del día, por el reflejo, por todo, ¿verdad? Entonces, igual, lo tomo en cuenta para hacerlo con pluma. Casi nunca hago todo con pluma porque yo sí me equivoco y ocupo el borrador. Pero lo hacemos para que se aprecie de manera más clara en cualquier dispositivo que tengan. Entonces, esta sería la manera. Ya ahorita faltan 4 minutos, ya retomaríamos el ejemplo, para no dejarlo a la mitad, lo dejamos para hacerlo completo el análisis, ¿sale? Y ya nos veríamos el viernes en Teams. Profe, Mande. ¿cree que nos podría pasar las diapositivas? Por favor. Igual ya van varias veces que me lo preguntan. Ah, sí. Perdón. Sí, y siempre les digo que yo prefiero darles tiempo y que hagan sus notas. De nada va a servir que yo les pase las diapositivas si no hacen sus notas, porque no todo está ahí en las diapositivas, no todo lo que explico, no todos los procedimientos están en las diapositivas. Por ejemplo, en la diapositiva que les mostré ahorita del problema, solamente está el problema, no está la solución. La solución la vamos a hacer aquí para que ustedes la vayan haciendo junto conmigo y que puedan apreciar o que puedan ver cómo se hace, pues, como si lo estuvieran viviendo ahí en el pizarrón, que ustedes mismos hagan el procedimiento. Por eso es que muchas veces no va a tener sentido que las tengan. Pero igual ahí en la plataforma veo. Profe, yo solamente tengo una pregunta. En sí, obviamente la teoría es importante, digo, para entender, pero, por ejemplo, la materia se va a basar en los ejercicios o también teoría. Desde la primera sesión les dije que íbamos a hacer todo a manera de simulación, hasta les dije cuál simulador y todo íbamos a usar. O sea, son ejercicios, obviamente tenemos que ver la teoría, no hay una buena práctica sin una buena teoría, y no hay una buena teoría sin una buena práctica, entonces tenemos que hacerlo. Lamentablemente no la podemos hacer en el laboratorio, pero la podemos replicar con el simulador, y si llegáramos a tener oportunidad de ir al laboratorio, simplemente sería ir a medir, porque ya tendríamos cálculos, ya tendríamos simulaciones. Pero todo eso se los di desde la primera sesión. Y ya casi van 2 semanas.
sé quién me preguntó, a ver si ya quedó claro. Sí, ya, profe, gracias. Sí, entonces igual ya también del simulador que les dejé, ya también deben de tenerlo listo, ya en cualquier momento empezamos a utilizarlo. ¿Alguien más? Ya casi se termina la sesión de aquí del Zoom, entonces recordar, el viernes ya nos conectamos por Teams y comenzamos ya con darle solución al problema o al ejercicio planteado en la última diapositiva que les mostré. Si no hay alguna duda o pregunta, pues vámonos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profe. De nada, recuerden dejar su comentario en el Teams. Sí.